buenas tardes tengan todos y todas. Estoy bien emocionada de estar acá y, bueno, ustedes van a dispensar, pero me traje mi acordeón para evitar olvidar algo de los que les quiero compartir esta tarde. Em, bueno, se adelantó el presentador, a quien agradezco tan amplia, tan amplio comentario sobre mí. Y bueno, me da pie para comenzar este punto de partida. Yo soy de la Ciudad de México, ¿no? Ahí estudié. Y bueno, hace muchos años, allá por esa época en donde uno tiene que decidir qué carrera estudiar, comprenderán que fue hace de veras muchos años. Yo recordé, a propósito de que cerca de la Ciudad de México está todo, la primera vez que me llevaron a visitar Teotihuacán. Increíble la ciudad. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de visitarla, estará de acuerdo conmigo en que es un verdaderamente increíble lugar. De hecho, se ve kilómetros antes de llegar, uno puede alcanzar a ver a la distancia las pirámides y ya estando allá, bueno, transitar la calzada de los muertos y demás. En esa época, en esa primera visita, yo me acuerdo que me quedó esta sensación de la fascinación por lo que uno quisiera saber de un lugar como Teotihuacán. ¿Quién habitó ahí? ¿Quién construyó esas pirámides? ¿Para qué? ¿De qué vivía esa gente? ¿Habrán comido 3 veces al día? Cosas así, ¿no? Que tienen que ver con vida cotidiana. Después me acordé también de cuando visité Cholula, en Puebla, ¿no? Y estaba esa pirámide enorme arriba de un cerro. Y bueno, me volvieron estas mismas preguntas, ¿no? ¿Quién habitó ahí? ¿Para qué? ¿De qué se trataba esa gran ciudad? Y pues bueno, con estas preguntas, sobre todo eso, ¿quién vivía ahí y cómo vivían? Pues decidí estudiar arqueología. Una amiga mía dice que en realidad todos tenemos un arqueólogo que va dentro de nosotros y nos invita, ¿no?, a plantearnos estas preguntas cada vez que vamos a visitar una zona arqueológica. Ya estando estudiando arqueología, hubo un personaje famoso que también era arqueólogo, un personaje de película y se llamaba Indiana Jones. Ustedes no se pueden imaginar cómo aumentó la matrícula de la Escuela Nacional de Antropología en la sección de arqueología gracias a Indiana Jones. Porque Indiana Jones, además de sumarle a esta fascinación por lo desconocido y por el pasado, le aportaba un detalle, ¿no?, que a todos nos gusta y creo que todos los que estamos acá y los que nos hacen favor de ver, eh, aportan en el sentido de la aventura, ¿no? ¿Quién no disfruta ir y como Indiana Jones encontrar lugares desconocidos, lejísimos? Y desde luego uno espera tener una aventura, si bien no como la de Indiana Jones, siendo perseguido por indígenas armados de arco y flecha y pintados, ¿no? Más bien uno pensaba tener aventuras del tipo como las que en efecto tuve mientras estuve estudiando. Les quiero compartir dos. Una, cuando nos dejaron, porque éramos estudiantes, subir a pernoctar en uno de los palacios en la ciudad de Palenque, en Chiapas. Todo iba muy bien hasta que a medianoche una parvada de murciélagos nos hicieron reconsiderar la oportunidad de dormir ahí. Por supuesto que salimos corriendo y nos fuimos al campamento. Otra aventura fue cuando estábamos buscando, haciendo un trabajo sobre etnomusicología y nos perdimos en la mitad de algún lugar de la Sierra Norte, perdón, de la Sierra Madre Occidental en Oaxaca. Perdidos quedamos. Ya venía la noche y se avecinaba un aguacero tremendo. Gracias a una pareja de un señor y una señora mixtecos que nos rescataron, la verdad, nos rescataron, nos dejaron dormir en su cabañita y encima hasta nos dieron de cenar, ¿no? Son de esas cosas inolvidables que te marcan en el sentido de la solidaridad de la gente, ¿no? No, nunca nos habían visto, no nos volvimos a ver nunca, ni siquiera hablaban el mismo idioma de nosotros, pero nos apoyaron. Bueno, finalmente nos titulamos con una tesis sobre, bueno, que contestaba esta pregunta de cómo vivía la gente, particularmente en la que vive cerca del río. Y fíjense ustedes, el río Lerma, pero en el Valle de Toluca, allá donde nace. Ese fue mi primer contacto con el río Lerma. Después eh, estudié etnohistoria. Preguntarán ustedes, ¿y qué es la etnohistoria? La etnohistoria es como la historia,
nada más que para la gente que no tiene historia. Es decir, ¿no? La gente a la que no se considera como un tema de investigación muy importante en el sentido de una investigación económica o política, ¿no? Sino más bien es gente como nosotros que tiene una vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues yo me di a la tarea de hacer una investigación desde la perspectiva de la etnohistoria y también me fui a estudiar a la gente que vivía cerca de Lerma, ¿no? 2 veces cerca de Lerma. Finalmente, ya encarrerada, pues me di a la tarea y hubo una oportunidad de inscribirme a un programa de doctorado. Ahí cambié de tema totalmente. En el doctorado me dieron, ahora sí que en bandeja de plata, una serie de documentos que eran testamentos indígenas que fueron escritos entre el siglo XVI y el siglo XVII y estaban en idioma náhuatl. Nada que ver con el río Lerma. Así que bueno, pues me puse a estudiar este grupo de testamentos. Aprendí 4 cosas de ese grupo de testamentos. La primera es que, fíjense ustedes, bueno, el mismo hecho de que los indios, las caltecas, hayan adoptado un instrumento legal como el de los testamentos para defender sus tierras, ¿no? de posibles robos. Aprendí también que heredaban parejo, tanto a hombres como a mujeres. No había este privilegio hacia los mayores y hacia los varones en particular, que sí tenían los españoles, por ejemplo. Y aprendí a partir del ejemplo de una señora que heredaba sus bienes a un señor que denominaba en su testamento el ciego Lucas. No era alguien de su familia, no era ni siquiera un pariente en segundo grado. Era alguien que nos dejó ver entre los testamentos que en esta situación de crisis, en donde hubo una alta mortalidad por enfermedad, por conquista, porque se llevaban a la gente de ahí a otro lugar, mucha gente quedó sola, ¿no? Y en esta situación de soledad, lo que hizo la gente pues, fue unirse, ¿no? Juntarse y enfrentar así la situación. Tanto que a la muerte de esta señora, pues le dejó su herencia al ciego Lucas. Y otra cosa que aprendí fue que en estos testamentos había un reflejo del entorno ambiental en el que vivían, casi un inventario, ¿no? Uno podía, leyendo un testamento, identificar perfectamente el entorno, ¿no? Imaginar los árboles, los manantiales, los caminos, el tipo de árboles, los animales, etcétera, ¿no? Fue así como muy impactante para mí. Bueno, pues en este proceso de estudiar yo estos testamentos vino el primer cambio en mi vida, un poco drástico. Yo que siempre viví en la Ciudad de México, chilanga practicante, como todavía soy, de repente nos invitaron a vivir a Puebla. Y como Puebla estaba cerca de Tlaxcala, y Tlaxcala era mi lugar de estudio en el doctorado, pues nos fuimos a Puebla. En ese mismo entonces me enteré de que, bueno, estaba ya yo embarazada, nació mi hijo y ahí les voy, ¿no? Con hijo pequeño, con una mudancita, con un doctorado iniciado y sin trabajo, ¿no? Nos fuimos a Puebla. En Puebla estuvimos alrededor de 10, 11 meses. Y ahí también tuvimos, como en el caso de la Ciudad de México, siempre el apoyo familiar, ¿no? La familia es la primera línea de apoyo cuando uno toma una decisión, cuando uno empieza a formar la vida. Entonces, tanto en México como en Puebla, pues estuvimos cobijaditos, ¿no? Por la familia. Y estando en Puebla, fíjense ustedes, nació mi hija, mi segundo hijo, mi niña Mariana, y en ese momento nos avisaron, nos invitaron a venir a vivir a Michoacán. Y no en cualquier lado de Michoacán, en La Piedad, Michoacán. Em, de pronto, así como que cuando uno ya había tenido estabilidad y tienes este apoyo familiar, uno piensa, ¿de veras quiero ir a Michoacán? O sea, no teníamos familia, no teníamos amigos, ¿no? Los parientes más cercanos estaban en Guadalajara. Y pues bueno, ¿no? Con ese valor que da la ignorancia, nos venimos a Michoacán. Ya estando acá, en Michoacán, pues llegamos bien contentos, ¿no? Imagínense el panorama, una bebé de 1 mes y medio, un bebé de 2 años, un trabajo, porque vinimos a fundar el Centro de Estudios Arqueológicos, como mencionó nuestro presentador.
Y pues era una oportunidad de trabajar en una de las instituciones académicas más prestigiadas del país. Pues por supuesto que llegamos así con muchas expectativas y con harto miedo, ¿no? Pero la gente de La Piedad es sensacional, ¿no? Si ustedes viven acá o están de visita, ya se habrán dado cuenta que la calidad humana de esta ciudad es espléndida. Entonces nos recibieron con los brazos abiertos y pues empezamos a establecer una rutina. Estas rutinas que dan estabilidad, ¿no? Tanta estabilidad que se pasó el tiempo. Y mis testamentos y mi tesis doctoral pues se quedó ahí como guardada en el cajón, aunque yo periódicamente estaba revisando bibliografía y haciendo análisis, ¿no? Todo iba perfecto hasta que en un momento dado me llegó un correo electrónico de la institución en donde yo estaba estudiando el doctorado y básicamente decía: Magdalena, tienes un mes para entregar la tesis doctoral y si no, muchas gracias por haber participado. Pánico, ¿no? este, Miedo, angustia y después ese valor que te da la ignorancia otra vez, ¿no? Pues si ya pude llegar acá con 2 bebés, si tengo un trabajo, pues vamos a hacer una tesis. Y ahí tienen, ¿no? Otra vez organizarse en tiempo, trabajando en las noches, viendo amanecer, leyendo, escribiendo y al mismo tiempo todo lo demás, ¿no? Yo creo que muchas de las que estamos acá han tenido esta parte de sus vidas en donde tener una profesión no las exime de las otras responsabilidades, ¿no? Pues así me pasó a mí. Entonces, haciendo una tesis a toda velocidad, entregué el borrador al mes exactamente, ¿no? Llegué, entregué mi borrador de tesis, me pusieron palomita y al poco tiempo me titulé, ¿no? Entonces, fue así como muy satisfactorio. Y después, como cuando viene la calma después de la tormenta, me quedé pensando en lo que había pasado, ¿no? En esta vorágine que, que me hizo, por ejemplo, que cuando volví a abrir un documento en blanco para escribir, mi cerebro estaba seco, no había salido nada más que la fecha, que siempre acababa en La Piedad, Michoacán, y a veces ni siquiera ponía lo demás. Entonces, lo que hice fue entrar en una etapa como de reflexión, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue? Y entonces me di cuenta de esta primera tesis que les comparto. Nadie sabe de lo que es capaz de hacer hasta que lo hace. Ni siquiera lo pensamos, ¿no? Te avientan al ruedo. Y creo que eso es mucho de la idiosincrasia mexicana, porque todo el mundo habla de eso, ¿no? Lo avientan uno al ruedo y toreas, aunque nunca en tu vida hayas tomado un capote entre tus manos. Pero después, con calmita, me quedé pensando en si de veras había sido nada más mi esfuerzo propio. Y entonces me di cuenta que no, que en realidad, desde que llegamos a La Piedad, como no teníamos familia como en México, ni como en Puebla, acá tuvimos que construir una familia, ¿no? Una red de apoyo. Y esa red de apoyo fue la que me permitió realmente poder torear, ¿no? Valga esta misma analogía. ¿Por qué? Porque necesité siempre el apoyo de mis amigas para recoger a mis hijos, para que alguien les diera de comer a la hora que les tocaba, para que los bañara, para que hicieran la tarea, etcétera, mientras yo, además de esto, en menos cantidad, me dedicaba a hacer la tesis. Y entonces ahí entendí, eh, y asociando mi resultado de investigación con los testamentos, que había pasado algo como lo que ocurrió con el ciego Lucas. Permítanme un segundito. Me refiero al hecho de que en tiempos de crisis se genera solidaridad. Y esta solidaridad te permite ver que en realidad, atrás de todo esfuerzo individual, hay un esfuerzo colectivo. Por tanto, la colectividad es un valor social, ¿no? Todo lo que queramos hacer, todo lo que podamos hacer, si tiene el respaldo de una familia que tú te puedes construir, que no necesariamente es tu pariente consanguíneo, eso nos permite lograr el objetivo. Y bueno, finalmente, eh, cuando ya pasó esta vorágine de la tesis y este proceso de reflexión, pues ya tuve oportunidad de iniciar otros proyectos. Y adivinen en dónde. Pues si estábamos en La Piedad, me tocó el río Lerma, otra vez, pero ahora en Michoacán, ¿no?
Yo tenía el antecedente de las otras 2 investigaciones que había hecho y me puse a, bueno, no nada más yo, somos un equipo, a plantear proyectos para recuperar el río Lerma en esta región de La Piedad. Acá lo que, lo que queda claro es que después de analizar, de haber hecho encuestas, de haber hecho trabajo estadístico y demás, lo que queda claro es que nos hemos alejado un montón, no solo del río, sino de entender cómo nos movemos en este entorno ambiental que habitamos, ¿no? Volviendo a los testamentos, como les dije, los testadores hacían una descripción tal de su entorno que le permitía a uno imaginar cómo había sido ese paisaje. Y cuando nosotros hicimos la investigación acá, había gente que ni siquiera conocía el río, a pesar de que tenía tantos años viviendo acá. Entonces, eso me hizo reflexionar una vez más en el hecho de que es bien importante que nos reconozcamos como parte de un entorno ambiental. Quiero decir que nosotros, el ambiente no está a nuestro servicio. Nosotros vivimos en el ambiente. Y claro que tenemos un montón de comodidades que nos han permitido vivir, tener agua a la mano, tener todos los servicios, vivir cómodamente realmente, pero poco sabemos de lo que pasa con el río. Poco sabemos que cada acto, cada acción o no acción, también la omisión es una acción, que hagamos o dejemos de hacer con respecto al entorno en el que vivimos, nos pone en una situación de vulnerabilidad. Entonces, pues esa fue la tercera tesis que yo hallé. Es importantísimo que nos reconozcamos como parte de un entorno ambiental y no pensemos que porque somos los seres humanos y nos colocamos hasta arriba de la escala filogenética, tenemos derecho a todo. Gracias.